Dentro de las variables del sonido vamos a trabajar con las cualidades del sonido. Observamos entonces que las cualidades del sonido son aquellas características con las cuales nuestros oídos pueden determinar determinados sonidos, caracterizándolos de acuerdo a su naturaleza. El sonido se puede estudiar desde el punto de vista biológico, como un efecto sensorial, o desde el punto de vista físico, como una propiedad física, como tal, derivada de las ondas. Si miramos desde el lado biológico, el efecto sensorial, tendríamos la cualidad volumen, tono y timbre, cada una de ellas con su correspondiente propiedad física. Encontramos entonces que el volumen depende de la intensidad y la intensidad a su vez depende de la amplitud de la onda. Por lo tanto, cuando tengo una amplitud mayor, la intensidad también será mayor. O si es una amplitud menor, igualmente la intensidad será menor. Si hablamos de la frecuencia, estaríamos entonces refiriéndonos al tono. La frecuencia, como sabemos, es cuántas ondas, cuántas oscilaciones pasan por un punto determinado en un tiempo establecido. Y finalmente el timbre, que el timbre en términos físicos corresponde a la forma de la onda. En esta clase nos vamos a centrar en la primera cualidad del sonido, que es la intensidad, es decir, en el volumen del sonido. Como ya mencionábamos, la intensidad o el volumen acústico con que se percibe un sonido corresponde a la amplitud de la onda. Observamos entonces en la imagen una onda de mayor amplitud, como la imagen roja, en rojo, la onda en color rojo, es una onda de mayor amplitud, por lo tanto, esta onda tendrá un sonido fuerte. Mientras que si observamos la onda en un color gris, tiene una menor amplitud, por lo tanto corresponde a un sonido débil. La intensidad de un sonido disminuye a medida que se propaga, es decir, a medida que se aleja de su fuente. Por ello, un sonido será más intenso a una distancia de 10 metros del foco emisor que a una distancia de 300. La energía, al doble la distancia de la fuente, se esparce sobre una área 4 veces mayor. Vamos en la imagen como la fuente sonora, representada aquí con la letra S, está proyectando una perturbación en el medio. A medida que me voy alejando, la distancia hace que el área vaya aumentando. A medida que voy alejándome de la fuente, el área sobre la cual se está aplicando la potencia del sonido va haciéndose mayor. Si observamos ahora, encontramos que a una distancia R, la intensidad tiene un valor de I. Al doble de la original, es decir, a 2R, el área se habrá cuadruplicado, es decir, por su cuadrado. 2 al cuadrado, 4, es decir, un área 4 veces mayor, lo que hace que la intensidad tenga que repartirse en 4 áreas, lo que hace que la potencia disminuya. Si nos alejamos 3 veces la distancia original, es decir, 3 al cuadrado, 9, tendríamos que la intensidad se repartiría en 9 áreas del tamaño de la original, es decir, la novena parte de la intensidad original del sonido. Encontramos ahora dos ecuaciones que me permiten calcular la intensidad, teniendo en cuenta que intensidad es igual a potencia por unidad de área. Si desglosamos esta ecuación, tendríamos entonces que la potencia dividida entre el área de una esfera es igual a la intensidad del sonido. Ahora, si tenemos 3 de 4 variables, intensidad inicial, distancia inicial y distancia final, podemos despejar para obtener la intensidad final en una situación concreta. Vamos entonces a hacer un ejercicio de modelación en el cual una fuente puntual, cuando hablamos de fuente puntual nos estamos refiriendo a una fuente que está quieta y que está emitiendo un sonido
constante y solo hay un foco emisor. En este caso, esta fuente puntual tiene una potencia de 40 watts. Nos preguntan cuál es la intensidad a una distancia inicial de 3.5 metros de la fuente y cuál será la intensidad a una distancia 2 de 5 metros de la fuente. Para lo cual debemos recurrir entonces a nuestra fórmula original que nos decía que la intensidad de un sonido era igual a la potencia sobre su área. ¿Cuánta potencia aplico sobre un área determinada? Si reemplazamos, entonces tendremos que la potencia sobre la fórmula de área para una esfera, 4pi radio cuadrado. Reemplazando los valores tendríamos entonces que la intensidad será igual a el valor de la potencia, que el ejercicio nos dice 40 vatios, 40 watts sobre 4 pi. El valor de R inicial es 3.5 metros, entonces colocamos el valor de este radio 3.5 metros, recordar que va elevado al cuadrado. Entonces ya podemos calcular que la intensidad está dada por esa expresión, en la que estamos dividiendo 40, que son los vatios, entre la fórmula para calcular el área de una esfera. Obtenemos entonces un resultado de 0.25. Las unidades entonces estarán dadas por vatio sobre metro cuadrado. Entonces, esa es la intensidad del sonido cuando la fuente emite 40 vatios de potencia a una distancia de 3.5 metros de la fuente. Ahora la segunda parte, ¿cuál será la intensidad a una distancia R2 de 5 metros? En este caso vamos a emplear la segunda ecuación. La segunda ecuación nos dice que la intensidad inicial por el radio inicial al cuadrado es exactamente igual a la intensidad 2 por el radio 2 al cuadrado. Entonces, de esta forma podemos establecer el valor de una intensidad conociendo las otras variables. En este ejemplo nos están solicitando una segunda intensidad, por lo tanto despejamos para intensidad 2. Intensidad 2 será igual entonces a lo que tengo al otro lado de la igualdad, es decir, lo que está a la izquierda de la igualdad, que sería la intensidad inicial por el radio inicial al cuadrado, sobre el radio final al cuadrado. Reemplazando los valores, entonces tenemos que intensidad inicial, la que calculamos en el punto anterior, 0.25 vatios sobre metro cuadrado, por radio inicial al cuadrado, que sabemos es de 3.5 metros, sobre el radio final. En este caso, el ejemplo nos dice, el ejercicio nos dice que son 5 metros. Este radio final. Entonces colocamos los 5 metros igualmente elevados al cuadrado. Al resolver la operación, entonces obtendríamos que las unidades de metro cuadrado se simplifican y continuamos con la unidad de vatio sobre metro cuadrado. Este valor corresponde a la intensidad de esta segunda posición, es decir, a 5 metros de la fuente. Este valor entonces es de 0.12 vatios sobre metro cuadrado.
Y así hemos hecho un ejercicio modelo aplicando las fórmulas para cálculo de intensidad del sonido. De igual manera, la intensidad, al ser una propiedad del sonido, debe ser comparada con la audición humana. Entonces encontramos el umbral auditivo, que representa el nivel de intensidad mínimo que estimula al oído humano, con un valor de 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Y en el otro extremo de esa escala encontramos el umbral de dolor, que representa el punto en el que la intensidad es intolerable para el oído humano, que causa dolor escuchar un sonido de esta intensidad, que tiene un valor de 1 vatio sobre metro cuadrado. La intensidad debe ser medida o comparada en algunas ocasiones, por lo cual tenemos entonces dos formas de comparar. La primera es la intensidad en la cual comparamos dos sonidos entre sí. Esta unidad de comparación es el BEL. Su fórmula está indicada como logaritmo de la razón entre el primer sonido, la intensidad del primer sonido, respecto a la intensidad del segundo sonido. La otra escala de medición es una subunidad del BEL, conocida como el decibel, y es llamada nivel de intensidad, que es la comparación de un sonido cualquiera respecto al umbral auditivo humano. Entonces, estas dos ecuaciones nos permiten comparar sonidos entre sí. Una, la primera, entre dos sonidos y la segunda, entre cualquier sonido y el umbral auditivo humano. Vamos entonces a realizar este ejercicio modelo. Nos solicitan establecer las intensidades comparadas entre dos sonidos, 2.5 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado y 1.2 vatios sobre metro cuadrado. Nos piden calcular la diferencia de intensidades en veles, la comparación en Bell. Entonces recordamos la fórmula, que la intensidad comparada en Bell es igual al logaritmo de la intensidad 1 sobre la intensidad 2. Reemplazando valores, entonces tenemos que en Veles el logaritmo de intensidad 1, 2.5 por 10 a la menos 8 watt sobre metro cuadrado sobre 1.2 vatios sobre metro cuadrado. Como es lógico, las unidades se simplifican, por lo cual obtenemos la unidad llamada Bell. Al resolver la operación, obtenemos un valor de 7.68 Bell. Ahora, este es el valor de comparación entre esos dos sonidos, entre esas dos intensidades, 2.5 y 1.2. Finalmente, si deseamos establecer el valor en decibeles de cada uno de estos sonidos, operamos con la ecuación para decibeles, representada por la letra griega beta. En este caso, la fórmula nos dice 10 por el logaritmo de el sonido o la intensidad del sonido que estamos analizando sobre la intensidad del sonido del umbral auditivo. Reemplazamos los valores, entonces tenemos que los decibeles son iguales a 10 por el logaritmo del sonido. Vamos a estudiar este valor de 2.5 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado sobre la intensidad del umbral auditivo, que habíamos dicho en un principio que era de 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Nuevamente simplificamos las unidades y entonces
obtendremos la comparación. Esto nos da un valor de 43,97 que fácilmente podemos aproximar a 44. 44 decibeles. Ahora, este valor de 44 decibeles lo podemos llevar a una escala comparativa. Esa escala la estamos observando en este momento. Un valor de 44 decibeles estaría ubicado aproximadamente en esta sección. Y estaría ubicado nuestro valor de 44 decibeles. Como observamos, está por debajo del umbral de relajación. Sería un ruido correspondiente al ruido de un radio a volumen medio y una conversación natural. Es decir, es un ruido que no afecta la salud. De igual manera, cualquier otro ruido se puede determinar, cualquier otro sonido se puede determinar con base en los decibeles y compararlo con la tabla de valoración auditiva. Esto entonces nos permite trasladar un valor, un aspecto físico, a un factor organoléptico.